Hola, ¿qué tal? Les saluda Víctor Ramos. Vamos a continuar con este proceso de aprendizaje sobre la base de datos SQLite y, como les había comentado, vamos a ver brevemente los tipos de datos que contempla SQLite y esto lo vamos a revisar a través de la página oficial. Aquí tengo información sobre ella. Les invito a que siempre el tema de aprendizaje con respecto a base de datos, revisemos siempre el contenido desde la página oficial de cada motor de base de datos. En este caso de SQLite, podemos revisar aquí, voy a darle traducir en español para poder tener una mejor referencia. Dice, la mayoría de los motores de base de datos de SQL, todos los motores de base de datos de SQL que no sean SQLite, hasta donde sabemos, utilizan tipo de datos estáticos y rígidos con la estructura estática y tipo de datos de un valor determinado con su contenedor. La columna particular en la que se almacena el valor. Ok. SQLite usa un sistema tipo dinámico más general. En SQLite, el tipo de datos de un valor asociado con el valor en sí no son su contenedor. El sistema de tipo de datos dinámico de SQLite es retrocompatible con los sistemas de datos estáticos más comunes de otros motores de base de datos. ¿Qué quiere decir? Que básicamente no hay una gran diversidad de tipos de datos como existe en otros motores de base de datos, que por ejemplo en Microsoft SQL Server, en MySQL Server, MariaDB o hasta en Postgre, existen varios tipos de datos para hacer referencia a tipos de datos texto o de cadena, tanto de cadena de texto corto, de texto largo. Entonces, hay diferentes tipos de datos que a nosotros como desarrolladores de base de datos o como gestores de base de datos nos complica un poco el escenario, y más aún si nos encontramos en un proceso inicial de aprendizaje. Entonces, SQLite nos simplifica esto, haciéndonos más fácil el proceso de aprendizaje y de gestión de almacenamiento. Nos indica que las clases de almacenamiento y tipo de datos que viene manejando actualmente, o indica aquí que cada valor almacenado en una base de datos de SQLite o manipulado por el motor de base de datos tiene una de las siguientes clases de almacenamiento. Vamos a primero quitarle la traducción para verlo de aquí. Tiene la opción null, que esto a veces viene cuando el contenido es nulo. El integer, que ya lo hemos visto brevemente a través de este escenario, ¿ya? Es el integer. Seguimos revisando, tiene el real, ok, vamos a revisar si es que tiene el real, perfecto, aquí lo tiene. Ahora, nos indica que el integer, vamos a traducirlo brevemente, o podemos traducir este pequeño escenario, nos indica que el valor es un entero con signo almacenado entre 0, bueno, es prácticamente el número de 8 bits según la magnitud del valor, ¿ya? Normalmente yo lo utilizo para lo que es datos enteros. El real, vamos aquí a tomar también la traducción para poder entender completamente a qué se refiere. Dice que el valor en el real es un valor de punto flotante almacenado como un número de punto flotante, ok. Es más que todo para operaciones matemáticas, digamos que en este sentido, científicas. El tipo text, ¿ya? Vamos a traducirlo y nos indica que es el valor de una cadena de texto almacenada usando la codificación de la base de datos UTF-8 y todo este tema de acá. Entre otras palabras, nos permite guardar contenidos capaz no de largo alcance, pero nos permite grabar todo el tema de información tipo string, ¿ya? Ahora, el tipo block, vamos a revisar aquí un poco la información. Dice que es el valor de una gota de datos almacenada exactamente como se ingresó. Vamos a revisar esto más adelante de acuerdo también a la necesidad que tengamos. Hoy en día, cuando nosotros queremos almacenar un tipo de información o lo que se pide por lo general en almacenamiento de datos a manera de negocio, siempre es muy frecuente que trabajemos con estos tipos de datos. Por ejemplo, con el integer, para dato entero, el tipo texto. Y hay una información del tipo de dato que no está visible. Aparentemente, acá tenemos el numeric. Parecía que no estaba visible, pero aquí tenemos el numeric también. Que esto de una otra manera creo que nos permite contemplar tanto los datos numéricos enteros como los decimales. Que es muy habitual que lo necesitamos, como por ejemplo para el sueldo, para el precio de un determinado producto. Entonces, a través de ese escenario nosotros podríamos contemplar dicho tema de almacenamiento. Ok, creo que tenemos todo lo necesario con los tipos de datos. Ustedes pueden revisar con mucho mayor detalle la documentación que tiene aquí.
Permíteme, acá creo que también hay otra información adicional. Dice que ejemplos de nombres de afinidad. Las siguientes tablas muestran cuántos nombres de tipo de datos comunes e implementaciones de SQL más tradicionales se convierten en afinidades. Esto es justo lo que yo le comentaba. Por lo general, en otras bases de datos, o en otros motores de base de datos que les comentaba, existen una infinidad de tipos de datos con la cual en sí podrían estar apuntados a un solo tipo de datos en sí, o sea, números enteros, pero guardan diferente alcance cada uno de ellos. En sí también puede tener una funcionalidad en especial cada uno de ellos, pero si nosotros nos encontramos en una parte inicial de aprendizaje, como que nos vuelve un mundo muy complicado. Entonces, SQLite nos los hace más sencillo el proceso de trabajo, y sobre esto nosotros vamos a ir trabajando todo el detalle. ¿Ya? Ustedes pueden revisar con mucho mayor detenimiento desde la página oficial. De aquí también está la URL, que pueden encontrarlo todo en la misma página oficial. Nos vemos en el siguiente video para nosotros ir estructurando un poco más el detalle de las tablas y también cómo nosotros lo podemos definir a través de sentencia SQL cada una de esas acciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook, y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.